La civilización de Argos alguna vez prosperó dentro de las fértiles llanuras y colinas de lo que ahora se conoce como Grecia. Su historia es un testimonio tanto de los picos como de los peligros de la humanidad, y graba una narrativa que abarca milenios, desde sus humildes comienzos como sociedad agrícola hasta su transformación en una poderosa ciudad-estado. Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo, profundizando en la rica historia, cultura e impacto de la civilización de Argos. Nuestro viaje comienza en los albores de la civilización, cuando los primeros habitantes se asentaron en las tierras que eventualmente llegarían a conocerse como Argos. Aquí, a lo largo de la península del Peloponeso, labraron la tierra y sembraron las semillas de una sociedad agrícola que formaría la base de su cultura. Si bien la propia ciudad de Argos se establecería más tarde, varias comunidades más pequeñas crecieron y se desarrollaron en la región, cada una de las cuales contribuyó a la floreciente sociedad. Entre ellos se encontraba Micenas, una ciudad famosa por su arquitectura monumental, testimonio de su creciente prosperidad. Alrededor del año 1200 a.C., una serie de acontecimientos cataclísmicos sacudieron el mundo conocido, y provocaron el colapso de muchas civilizaciones antiguas. Sin embargo, Argos perseveró. Sus ciudades y pueblos, tambaleándose por la agitación, buscaron fuerza y supervivencia en su interior, dando origen a una nueva era marcada por el renacimiento cultural. Este período, a menudo denominado la Edad Oscura griega, vio el surgimiento de ciudades-estado como Esparta y Atenas. Mientras tanto, el propio Argos experimentó cambios profundos. Las sociedades rurales se convirtieron en centros urbanos, dando forma a un panorama político y social preparado para el surgimiento de una ciudad-estado anterior a la Edad de Oro ateniense. A diferencia de otras ciudades-estado, cuyo predominio a menudo estuvo marcado por la guerra y la conquista, Argos creció junto con su próspera economía agrícola. La llanura argiva, fértil y bien regada, se convirtió en el corazón de la ciudad-estado, y en un símbolo de su perdurable prosperidad. En el siglo VII a.C., Argos se había convertido en un actor clave en el tapiz geopolítico de la antigua Grecia. No solo fue una fuerza política por derecho propio, sino que también jugó un papel importante en la configuración del destino de sus vecinos y aliados, como Corinto y el Mando. De hecho, la fuerza de Argos se manifestó en su amplia influencia cultural e ideológica, más que solo en el poder militar. La ciudad era un importante centro religioso, con notables santuarios dedicados a deidades como Hera, la reina de los dioses olímpicos. Sin embargo, el éxito de la ciudad no estuvo exento de conflictos internos. Las frecuentes luchas políticas internas entre familias nobles, y el cambio de poder entre los regímenes real y democrático mantuvieron perpetuamente a Argos en un estado de cambio, obstruyendo su camino hacia un dominio eterno. Sin embargo, el pueblo de Argos soportó cada obstáculo, perpetuando su cultura distintiva marcada por el avance artístico. Este floreciente espíritu artístico impregnó diversas formas de expresión, desde la arquitectura y la escultura hasta la pintura y la poesía, dejando una huella duradera en el arte clásico griego. El siglo V a.C. marcó un nuevo hito en los anales de la historia argiva. Fue durante este periodo que la ciudad participó en un evento que alteraría el curso de la civilización occidental, las guerras greco-persas. En respuesta a la invasión persa, Argos formó una alianza estratégica con Atenas y Esparta. Sin embargo, la alianza duró poco, fracturada por las mismas luchas de poder y agendas conflictivas que plagaron el propio panorama político de la ciudad. Esto, en parte, contribuyó a la menguante importancia de Argos en la historia más amplia de la antigua Grecia en los años siguientes. A pesar de las luchas internas, Argos continuó haciendo importantes contribuciones culturales y políticas hacia el mundo helénico en general. Los intelectos maduros criados en Argos no solo reforzaron el dinamismo intelectual de todo el mundo griego, sino que también crearon un legado que se extendió a lo largo de siglos. Argos tuvo sus momentos de resurgimiento y decadencia, particularmente en medio del ascenso de Macedonia y las conquistas de Alejandro Magno. En el período de los imperios romano y bizantino, la ciudad-estado se había convertido en una sociedad romana y, finalmente, cristiana, incorporando varias de las antiguas costumbres argivas en estas nuevas épocas. La transición de la época clásica a la helenística también definió un nuevo capítulo para Argos. Económicamente, prosperó, como lo atestigua la magnificencia arquitectónica de la ciudad, una impresionante fusión de opulencia helenística y pragmatismo argivo tradicional. Sin embargo, esta prosperidad material no protegió a Argos de los rápidos cambios culturales y las ideas generalizadas del mundo helenístico, que a menudo desafiaban o se desviaban de los principios argivos tradicionales. Además, la ciudad tuvo que lidiar con una creciente influencia y dominación romana. La eventual decadencia de Roma y el ascenso del Imperio bizantino marcaron otro cambio en la sociedad argiva. Una vez más, la ciudad se encontró en la encrucijada del cambio político y cultural, luchando por reconciliar su antiguo patrimonio con las normas de sus nuevos señores. La tumultuosa historia de Argos bajo el dominio bizantino finalmente dio paso al amanecer de la era veneciana. Esta nueva fase de la historia argiva fue testigo de una hibridación de culturas, a medida que los restos del mundo bizantino se cruzaban con las influencias entrantes de los venecianos. Las murallas y fortificaciones que rodeaban la ciudad de Argos, testimonio de su resistencia histórica, fueron a menudo escenarios de asedios y batallas durante el período del dominio veneciano.
Estos desafíos llevaron a Argos a continuar adaptándose, sobreviviendo e incluso prosperando en medio de los cambios y la incertidumbre de la nueva era. El dominio veneciano sobre la ciudad finalmente cedió al Imperio Otomano, cuyo gobierno anunció otra era de cambios. La sociedad argiva, impregnada de historia histórica y siempre resiliente, continuó resistiendo, adaptándose y evolucionando bajo las nuevas circunstancias traídas por los otomanos. Sin embargo, frente a las fuerzas externas dominantes, el espíritu de Argos permaneció intacto. El pueblo de Argos mantuvo sus costumbres, tradiciones y herencia, dando forma a una cultura argiva distinta que persistió incluso cuando la ciudad encontró dominio y dominio extranjero. La liberación de Grecia en el siglo XIX del dominio otomano marcó un nuevo capítulo para Argos y su pueblo. Los albores de la modernidad vieron reformas generalizadas en toda la sociedad, instigando nuevas formas de vivir y gobernar, y transformando la ciudad de los límites de las antiguas murallas a las extensiones de una nación naciente. Hoy, Argos se erige como un monumento a la resistencia y adaptabilidad del espíritu humano, llevando las huellas invisibles de cada época por la que ha atravesado. Su convincente combinación de elementos antiguos, medievales y modernos refleja el papel único de la ciudad en la configuración de la historia de Grecia. Manteniendo su vitalidad cultural, la ciudad continúa celebrando el legado artístico e intelectual que define su esencia. En medio de sus ruinas antiguas, artefactos conservados y sitios históricos, los ecos de triunfos y desafíos pasados resuenan, dando testimonio del pasado histórico y el presente vibrante de la ciudad. Incluso hoy, el pulso de la antigua Argos resuena en el estilo de vida diario y las creencias de sus habitantes. Las costumbres del pasado, transmitidas de generación en generación, se entrelazan perfectamente con la dinámica del presente, preservando y perpetuando el rico patrimonio cultural de la ciudad. Guiado por los caminos iluminados de su historia, Argos continúa elaborando su destino. A medida que avanza, el espíritu resiliente de su pueblo, su riqueza cultural y sus ideales filosóficos históricamente arraigados continúan sirviendo como puntos cardinales en su viaje. Los ecos del pasado en Argos son más que una simple exploración de su rica historia. Son lecciones, momentos de introspección y un llamado de atención para el futuro. Son los pilares, el faro modesto que guía, nutre y da forma a la identidad de la sociedad argiva contemporánea. El viaje a través de la civilización de Argos es un estudio de una experiencia humana unificada, de pruebas y triunfos, de luchas y progreso, de adversidad que genera resiliencia y de cambio que presagia transformación. Saca a la luz el diálogo en constante evolución entre el pasado, el presente y las perspectivas del futuro. El intrincado tapiz que teje la civilización de Argos es un testimonio duradero del vigor de la humanidad, inquebrantable en su búsqueda del progreso, incluso frente a pruebas y tribulaciones. Sirve como arquetipo por excelencia de la evolución histórica, que sustenta el viaje de las sociedades humanas en general, desde los albores de sus orígenes como comunidad agrícola incipiente hasta su manifestación explícita como ciudad-estado influyente, desde capear las tormentas de los conflictos hasta celebrar los días sagrados de la paz, desde las ruinas del pasado hasta la vitalidad del presente. El viaje de Argos es verdaderamente el viaje humano. A través de sus variadas pruebas y triunfos, la ciudad y la civilización de Argos continúan escribiendo sus historias, continuando dando forma a la narrativa de los destinos y la dinámica, llevando adelante el orgulloso legado de siglos pasados hasta los albores de una nueva era de progreso, prosperidad y posibilidades.